Hola amigos, en este vídeo os voy a hablar del protocolo que estoy haciendo, del protocolo 5x5 del Dr. Ludwig Johnson. Os voy a hacer una introducción de por qué se hace y para qué serviría, y también os quiero compartir las recetas o lo que como durante estos días en que dura el protocolo. A ver, dura 8 días, pero los 3 primeros días es una preparación para evitar las crisis curativas. Y los otros 5 días, pues se hace el protocolo en sí. ¿Y qué se hace? Pues se toman jugo de zanahorias. ¿Pero cuánto jugo? Pues tienes que tomar durante 5 días 5 vasos de jugo de zanahorias, que son, 1,2 litros de zanahorias, o también en la conversión de onzas, pues 40 onzas de jugo de zanahorias. Más o menos serían unos 2,5 kilos de zanahorias, más o menos. Entonces, pero también depende de si lo haces con licuadora o el extractor. El doctor recomienda hacerlo con extractor de jugo, como este que yo invertí para tenerlo, porque ya no tenía licuadora, y me pareció una buena cosa para tener, porque tengo la intención de hacer este protocolo pues tantas veces como quiera, como pueda, aunque es bastante trabajoso. Ahora os comento cómo se tiene que hacer. Pero bueno, se trata de, como decía, de tomar 5 vasos de jugo de zanahoria prensados por aquí, ¿vale? Sale por aquí. Sale una cantidad bastante importante de pulpa, pero la puedes congelar y puedes hacer cosas con ella, pues pasteles de zanahoria, pizzas de avena y zanahoria, tortillas de zanahoria, puedes hacer muchas cosas, aunque una parte creo que la tendremos que tirar porque es que hay muchísima. Ya os he hecho un pequeño vídeo de lo que fueron estos 3 primeros días, de cómo limpiar las zanahorias, pero ahora os lo voy a explicar. Porque, a ver, las zanahorias, ¿cómo tienen que ser? Pues lo mejor es que fueran orgánicas, pero como valen mucha pasta, pues yo he decidido hacerlas zanahorias pues normales, pero claro, tienes que limpiarlas. ¿Cómo se limpian? Pues yo lo que he investigado y lo que veo que dicen los blogs y la gente que lo ha hecho, pues se ponen las zanahorias en agua, más o menos medio vaso de vinagre y una cucharada de bicarbonato. He puesto las dos cosas con 1 litro de agua, y he dejado las zanahorias, porque lo hice ayer para tomarlo hoy. Ya he tomado 3 vasos de jugo, y pues la he dejado. Recomiendan dejarlo 20 minutos, pero yo las he dejado bastante tiempo, como 2 horas o 3. Las pelé, no se puede pelar, no las pelé, no se deben pelar. Las raspé un poco le saqué un poco que estuvieran limpias con agua, ¿vale? Sin raspar nada, no raspé nada. Y las puse, no hay que cortar porque primero se tienen que lavar bien. Ya las cortaremos antes de ponerlas por aquí. Pues las puse en agua, y ya lo veréis en el vídeo que he hecho. Y luego le puse el bicarbonato y el vinagre y las dejé allí, incluso algunas 2 kilos creo, toda la noche, todo el rato que pude. Y hoy tengo la intención de hacer lo mismo. Lo que pasa es que si me acaba el vinagre tengo que ir a comprar, porque quiero hacerlas con vinagre y bicarbonato, quiero hacerlo bien, ¿vale? Si queréis hacerlas con zanahorias orgánicas, pues mejor. Entonces solamente limpiar un poco con agua y ya está. Lo que saqué es esta cosita de aquí, negra. Tú la sacas un poco y luego lo vas troceando un poco para que pueda caber aquí dentro, en este tubo. Y entonces aquí sale la pulpa y por aquí sale el jugo. Este es el jugo, os lo voy a enseñar. Vale, está súper rico. Hay gente que se lo pone en la nevera, pero a mí no me gusta frío, a mí me gusta así temperatura. Este sería, solamente me queda un vaso. Ahora estamos a media tarde, no he merendado, sacia bastante, estoy muy llena. Me voy a tomar este jugo. Está súper rico, un poco dulce.
¿Y por qué por qué el doctor Ludwig habla de tantas maravillas de esta zanahoria o sana ahora, como dice él? También habla del jugo naranja, del río de jugo naranja o el río naranja, algo así dice. Pues porque tiene dos componentes químicos, que no me acuerdo el nombre, dos componentes que hacen que arrastren todo, pues las posibles toxinas que tengas en el cuerpo. Y también dice que, bueno, pues que se elimina, es limpiar el cuerpo para no tener pues infecciones crónicas, ni toxinas, ni por ejemplo para evitar enfermedades como Parkinson, cáncer, artritis reumatoide, Alzheimer. Dice que es más que un detox, una preparación o un zumo de desintoxicación, él lo llama una prevención de salud. Es como poner un termómetro en tu cuerpo para ver cómo está y sacar todo lo que tienes mal y todas las toxinas y todos los minerales pesados que hay en muchas cosas que vamos tomando sin saberlo, mercurio, yo qué sé, muchas cosas que nos van llegando a través de diferentes maneras, pues nos van llegando en el organismo y hay que sacarlo. Y entonces esto arrastra estos componentes químicos que hay dentro, pues arrastran todo lo que tenemos, ¿vale? Entonces, la página web donde se puede consultar otros protocolos que él tiene, pues de todo tipo, protocolo para artritis reumatoide, incluso hay un vídeo que me dejó flipada de una chica que no se podía ni mover porque había contraído una afección, según parece, a través de una prótesis mamaria que se había puesto y se ve que eso se llama síndrome de Asia. Yo no sabía nada de eso y explica cómo esta chica no podía, es que no se podía ni moverse, si su marido le tenía que lavar, le tenía que ayudar a vestirse. Bueno, un testimonio increíble que, bueno, os lo voy a dejar también en la descripción, el link a ese vídeo por si os interesa. Y bueno, hay muchos protocolos. Esta chica siguió, por ejemplo, el de la artritis reumatoide y estaba perfectamente. La página es viveprimal.com, os lo dejaré en la descripción, viveprimal.com. Vamos a explicar qué se tiene que hacer. 3 días antes de empezar el protocolo en sí de tomar los jugos, se tiene que eliminar 4 cosas. Lo que pasa es que yo, por lógica, también he eliminado una quinta. Lácteos, granos, cereales, semillas, que incluye también nueces, almendras, cualquier tipo de semilla, ¿vale? O sea, lácteos, granos, cereales, semillas. Y también yo he eliminado, y bastante gente que conozco que lo ha hecho, el azúcar, porque nos parece que tendría que también eliminarse el azúcar. Y bueno, de hecho es una dieta bastante cetogénica. Entonces, si ya te gusta este tipo de alimentación, lo único que tienes que sacar es los lácteos, porque lo demás, bueno, las semillas supongo. Y lo demás, pues ya lo harías. Entonces, ¿qué comes? Pues por eso os he querido compartir algunas recetas o algunos menús diarios de estos. De momento este es el 4.º día que hago esto, porque los 3 días eran de preparación y hoy es el primer día que tomo el zumo. Entonces son 8 días de este protocolo, ¿vale? Y 8 días que tienes que comer de esta manera especial. ¿Y qué comes? Pues te queda carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, aguacates, bueno, todo lo que sea frutas, verduras, evidentemente. Y bueno, tienes que ser un poco creativo, pero como a mí me gusta cocinar, por esto tengo este canal, pues tampoco ha sido muy difícil. He pensado en algunas recetas que ya tenía y las he adaptado. Por ejemplo, los calabacines rellenos de atún, simplemente que ya os veréis la foto. Este fue el primer día. Simplemente saqué el queso rallado y ya está. Se podría poner un poco de queso parmesano, de hecho creo que hay parmesano vegano, creo que lo hice, pero no sé si está muy correcto porque creo que la levadura también nutricional también se debería eliminar.
pero bueno, yo no lo hice, yo puse un poco de queso parmesano vegano de mi creación. Lo he hecho bastante estricto, pero bueno, salvando esto de la levadura. Y creo que el primer día tomé algunas nueces y luego me enteré que no se podía tomar, pero bueno. ¿Qué más? No hacer bueno, recomienda el doctor no hacer si tienes diabetes, si estás embarazada o tomas prednisona, si estás iniciando un tratamiento, si tienes los triglicéridos muy altos y si tienes insuficiencia renal. Entonces, en estos casos, no hacerlo. De todas maneras, yo os recomiendo que miréis los vídeos del Dr. Ludwig y la página web de él con el protocolo de 5x5, que está allí bien especificado todo, pues para estar más seguros, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Pues no sé, ya está, creo. Esto es el protocolo y me voy a tomar más el jugo que queda. Y bueno, luego merendaré, aunque no tengo nada de hambre, quizá me lo salte. Yo normalmente hago, ostras, son las 6:15. Yo normalmente hago el ayuno intermitente, quiere decir que a las 7 máximo ya es merienda cena, y luego ya no como más durante 16 horas hasta mañana. Pero claro, al no tener hambre, pues no sé qué voy a comer hoy, porque los 3 primeros días, claro, no tomaba el zumo y sí que he estado a las 7, pues tenía un poco de hambre y he estado, ya lo veréis, he hecho fotos de todos los menús. Bueno, pues me había olvidado de una cosa, de explicar las crisis curativas. Ya sabía yo que me había olvidado algo. La crisis curativa significa que, pues, mientras estás haciendo una depuración, pues se exagere algún síntoma de depuración, por ejemplo, pues diarreas o cefaleas o alguna cosa bueno, que el organismo pues esté pues limpiando, y a veces pasan algunos de estos síntomas. Entonces algunos son normales, pero si veis que el doctor dice que si se ve que hay alguno que se fuera un poco demasiado exagerado, pues interrumpir el tratamiento y volverlo a hacer más adelante. A ver, también podéis mirar comentarios de personas que lo han hecho para ver cómo les ha ido. Hola amigos, buenos días. Hoy es sábado 6 de julio y os quiero hacer una actualización de cómo está yendo el protocolo 5x5. Me está yendo súper bien, no estoy notando como si estuviera haciendo una dieta y no he tenido ningún síntoma de crisis depurativa, por lo tanto todo bien. Hay mucha pulpa de la zanahoria y ayer hice unas hamburguesitas que me han servido para desayunar hoy y os quiero compartir dentro de un momento. Voy a hacer más para que veáis cómo se hacen, por si a alguien le interesa. Y también con parte de la pulpa voy a hacer, mañana que es domingo y que se acaba el protocolo, pues haré un pastel de zanahoria y seguramente lo filmaré para que veáis cómo se hace. Lo haré sin gluten, con harina de trigo sarraceno, y será ya para el lunes que ya se habrá acabado el protocolo y ya podré tomar un poco de harina. Y también lo haré sin azúcar, lo haré con dátiles y bueno, ya os enseñaré cómo lo hago. Y bueno, ya está. Otra cosa, el zumo he visto que recién hecho o como máximo una hora después está súper rico, y luego no sé qué pasa, que no me gusta tanto, no sé, hay como unas partículas en suspensión. El jueves lo hice todo de golpe y por la noche casi no me lo podía ni acabar, me costó muchísimo, había como mucho pozo. Y en cambio, pues recién hecho, o como mucho, ya digo, una hora o dos, como mucho, pues veo que está más rico. Y bueno, os lo quería compartir. Bueno, pues eso es todo, nos vemos después haciendo las hamburguesitas. Hola amigos, hoy es miércoles 10 de julio y quería hacer una última actualización de mi protocolo 5x5 porque ha pasado una cosa que no me esperaba y quería compartirlo. Y es que yo tengo una tendinitis de la muñeca derecha desde el 10 de abril, que apareció así de repente, y me hicieron una resonancia magnética el 29 de mayo
y bueno, ponía que tengo una tendinitis severa. Entonces hice 4 sesiones de rehabilitación y hace ya 10 días que no hago nada porque la fisio se fue de vacaciones y bueno, después del protocolo ya noté que el domingo mejoraba el dolor y el lunes más, ayer más y hoy me queda muy poco dolor. Entonces os tengo que decir que este movimiento no lo podía hacer, no podía casi escribir. Cuando tiraba una cosa que a veces me olvidaba, este movimiento no lo podía hacer. Ponerme una mochila, este movimiento así, pues también me dolía muchísimo. Entonces, bueno, quería compartir esto y también deciros el nombre de los 2 componentes que tiene la zanahoria y son falcarinol y terpenos, por si os apetece buscarlos por internet y investigar un poco. Bueno, pues hasta aquí el protocolo 5×5. Ahora os pondré todos los menús que he hecho, todo lo que he comido, por si a alguien le apetece seguir alguno. Y bueno, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!